Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto volver a verles a una sesión más de nuestro diplomado en mecanismos de participación ciudadana. El día de hoy vamos a arrancar con un nuevo módulo que es sobre Parlamento abierto. Una disculpa que no pude estar con ustedes la sesión pasada. Quisiera preguntarles si pudieron resolver todas sus dudas con el doctor Luis Octavio Vado, que tiene más sólidos conocimientos sobre presupuesto participativo. Si no es el caso, por favor, háganmelo saber para al final de este módulo retomar esas dudas. No sé si quedaron dudas abiertas, preguntas, para que si nos da tiempo podamos verlas al final. Parece que no. Bueno, de todas maneras, si quedaron dudas sobre presupuesto participativo, con toda confianza, las podemos ver al final del módulo el día de mañana, para que no quede ninguna duda abierta. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema del Parlamento abierto, que me parece que sobre todo pensando, ¿verdad? No solo en la crisis de la democracia representativa de la que hemos venido hablando, y que además la llamada crisis de la democracia representativa, pues es de hecho la que justifica en mayor medida o centralmente, pues que exista un fuerte empuje de los mecanismos de participación ciudadana, de la democracia participativa, pero también, ¿no? El contexto mexicano, en donde pues vemos un Congreso de la Unión que está retomando características muy similares a las que observábamos en el siglo XX, en donde teníamos un poder legislativo, una mayoría legislativa, aunque en aquellas épocas, durante el periodo de democracia, de un sistema de partidos hegemónicos, ¿verdad? Un sistema de partido hegemónico donde teníamos un Congreso de la Unión que se subordinaba completamente a la voluntad del presidente de la República, en un contexto también muy puntual en México y en muchos países de América Latina de presidencialismo exacerbado. Entonces, me parece que en ese contexto, en donde vemos hoy en día también problemas similares de cierta subordinación del poder legislativo a la voluntad del poder ejecutivo, donde no sé si vieron el día de ayer, se publicó el proyecto de resolución de una acción de inconstitucionalidad de la primera parte del Plan B, es decir, sobre lo que se aprobó desde 2022, que tiene que ver con la reforma en materia de comunicación, la reforma que se hizo en la Ley General de Comunicación y que impacta sobre el concepto de propaganda gubernamental. Lo que se está proponiendo es declararse inconstitucional debido a que se violaron los procesos legislativos, ¿no? El debido proceso legislativo. Entonces, vamos a esperar, obviamente, a ver el pronunciamiento de todos los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerden que se requiere una mayoría calificada, ¿cierto? 8 votos para declarar una norma inconstitucional. Entonces, esperemos. Pero me parece que en ese contexto, ¿no? Aunado a lo que nos proponen, déjenme empezar a compartir la presentación. En ese contexto, para el caso mexicano, donde vemos, pues, problemas e insatisfacciones de la opinión pública, de la ciudadanía, de cierta oposición, desde un pensamiento crítico, ¿cierto?, de los procedimientos que están siguiendo en el Poder Legislativo para la aprobación de leyes, ¿no? Hemos visto cuestiones muy singulares en el Senado de la República en últimos días,
hay también una parálisis, ¿no? En cuanto al nombramiento de una gran cantidad de cargos públicos, incluidos algunas magistraturas de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tribunales electorales locales y sobre todo destaca el caso, ¿no? Que justamente hoy que vamos a hablar de Parlamento abierto y que tiene una fuerte vinculación con el tema de la transparencia, como vamos a ir viendo, pues también, ¿no? El hecho de que no se haya nombrado a los comisionados que faltan para integrar el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ¿cierto? Pues merece muchísimo la pena hacer una gran cantidad de reflexiones y, y viene muy ad hoc, ¿no? El tema del Parlamento abierto para estas dos sesiones. Entonces creo que tendremos mucha tela de dónde cortar. Me gustaría mucho escucharles, que esto sea un poco más dialógico, que sea participativo, ¿no? También de su parte. Voy a ir haciendo algunas preguntas para que podamos intercambiar puntos de vista, pero también en cualquier momento que quieran hacer algún comentario, pregunta, aportación, estaré muy contenta de escucharles. Bueno, vamos a empezar. Permítanme empezar a compartir la presentación. Denme un momento. Ok. Aquí está. Parlamento abierto. Un mecanismo más de la llamada democracia participativa. ¿Qué vamos a intentar hacer? ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Bueno, en primer lugar, lo básico, ¿no? ¿Qué es el Parlamento abierto? Analizar la definición, cuáles son los elementos, los pilares, los ejes fundamentales del Parlamento abierto, sus características, pero también explicar su contexto histórico, ¿no? ¿Cuándo surge esta idea del Parlamento abierto? ¿Por qué surge este concepto, esta práctica legislativa? Más o menos cuál es el panorama internacional que hay al respecto, pero en esta primera sesión, sobre todo, dado que estamos como desde un punto de vista normativo, también analicemos buenas prácticas internacionales y que partiendo justamente de definirlo en el ideal, ¿no? Desde un modelo ideal, después analizar también las buenas prácticas internacionales, contrastar eso con lo que hay en México. Entonces, vamos a analizar también cuáles son los avances que hay en materia de Parlamento abierto en México. Vamos a analizar el diagnóstico de la alianza del Parlamento abierto de 2015 y 2017, que es un diagnóstico que revisa cómo están los congresos de las 32 entidades federativas. Es un diagnóstico muy útil para observar la panorama en cuanto a Parlamento abierto en todo el país. Me parece que hay mucho más estudios al respecto, ¿no? Que por ejemplo en otros temas como presupuesto participativo o como cabildo abierto. Me parece que este tema tiene más fuentes de información, se han hecho más esfuerzos, más estudios, entonces tenemos pues más investigaciones que nos permiten justamente analizar cuáles son los retos, las áreas de oportunidad en México al respecto y finalmente una reflexión final que pudiéramos construir entre todas y todos para ver qué necesitamos hacer en México para trabajar en los 4 ejes o pilares del Parlamento abierto.
Bueno, entonces, ¿qué es el... Déjenme regresar, que estaba... Entonces, ¿qué es el Parlamento abierto? Bueno, aquí voy a hacer una recomendación muy puntual. Aquí hay un libro, bueno, sobre todo los autores que más han desarrollado en México el tema del Parlamento abierto son Isa Luna Pla y Kenvirg Puente, que son investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, creo que Isa Luna estaba en jurídicas, si no me equivoco, hasta donde yo sabía, pero Kenvirg Puente está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estos dos investigadores tienen varios libros, informes, reportes, incluso hay un cuadernillo sobre Parlamento abierto publicado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que no solamente aborda el caso de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, sino que también hacía un análisis teórico sobre Parlamento abierto. También tienen análisis desde el observatorio, sobre el observatorio de Parlamento abierto, que hicieron también un diagnóstico muy puntual, observaciones muy puntuales, también partiendo de análisis de congresos, un análisis no solamente, más bien centralmente cualitativo, porque vamos a ver que una de las dificultades del Parlamento abierto pues es establecer estándares cuantitativos sobre qué, sobre sí, el grado de apertura, por decirlo de alguna manera, de los parlamentos. Pero bueno, en concreto lo que les recomiendo es revisar estos autores mexicanos que han estudiado principalmente el tema en nuestro país. Y bueno, tienen un texto que es de acceso libre, publicado por la UNAM, que justamente se llama Buenas prácticas sobre Parlamento abierto. Entonces, bueno, ellos justamente nos proponen esta definición. El Parlamento abierto es definido como un mecanismo de interacción entre sociedad y representantes. Es esa relación en la que la Asamblea Representativa se caracteriza por la apertura de sus procedimientos internos a la participación de la sociedad, la transparencia y justificación de sus decisiones, la disposición al escrutinio y fiscalización de las actividades relacionadas con todas sus responsabilidades, el uso innovador de plataformas digitales para la interacción ciudadana en cada una de sus funciones, así como la adopción de estándares de ética y responsabilidad parlamentarias. Vean cómo es una definición larga, sustantiva, y básicamente lo que nos proponen estos autores, tomando como base también autores internacionales, lo que se ha avanzado en la literatura del el gobierno abierto, el parlamento abierto, justicia abierta, es, vean esto, me encanta esta concepción, pasar de un modelo de representación 1.0 a un modelo 2.0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente lo que se busca es modificar la concepción tradicional clásica de la democracia representativa, en donde, y que es una visión desde la filosofía política del liberalismo, ¿cierto? Esta concepción en donde básicamente la representación tiene que ver con el hecho fundamental de que la ciudadanía vayamos con cierta temporalidad a las urnas y elijamos a quienes serán nuestros representantes y que ese sea básicamente el único mecanismo para
involucrarnos en los asuntos públicos y que a partir de estos representantes, de estos intermediarios, se tomen las decisiones públicas. Entonces, la idea es pasar de esa visión tradicional de representación a un modelo 2.0, donde se dé todo esto que nos dicen Kenvirg Puente e Isa Luna Pla sobre el concepto de gobierno abierto, es decir, un modelo de representación en donde la ciudadanía participe realmente, donde exista una interacción real, ¿no? Con una comunicación, mencionábamos, ¿no? La importancia de una comunicación a doble vía, no una comunicación unilateral entre representantes y ciudadanía. Se busca, evidentemente, reconstruir la relación que existe entre ciudadanía, el electorado, los votantes y los representantes populares, y que centralmente esta interacción se dé a partir de mayor participación, mayor involucramiento, con el apoyo de las tecnologías. Esto es un elemento central. Siempre se ha dicho, ¿no? Desde Robert Dahl, que las democracias a gran escala, como podríamos llamar las democracias modernas o contemporáneas, ¿no? Que ya no solamente son ciudades-estado como en la antigüedad, sino que involucran a los estados nacionales. La idea, ¿no? Es que se decía que era imposible establecer modelos de democracia directa como en la antigua Atenas, como en la ciudad de Rousseau, Ginebra, las repúblicas venecianas, que si bien eran oligarquías, tenían asambleas populares que influían de cierta manera en algunas decisiones. Entonces, Robert Dahl nos dice que hoy en día, ¿no? En las democracias a gran escala, tenemos esta idea como muy introducida, ¿no? Elegimos la democracia representativa porque es imposible hacer que todas las personas adultas, nacionales, mayores de edad, de un Estado-nación, puedan realmente y permanentemente formar parte de las decisiones públicas, ¿no? Como que históricamente en la teoría política clásica hemos dicho que es imposible la democracia directa en estas democracias a gran escala, y es por eso, ¿no? Que hemos pensado, y es por eso que hoy en día, con el uso de las tecnologías, hemos pensado que estos obstáculos de la vida real, de la vida física, pueden ser minimizados. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días. Entonces esto tiene que ver más con, o sea, no sé bien cuál es el funcionamiento del Parlamento abierto, pero por lo que nos está diciendo tiene que ver con, como que, yo siento como que tiene que ver más con lo de la democracia, con la justicia abierta y los datos abiertos y todo ese tema, ¿no? Claro, exactamente, por ahí va, ¿no? Por ahí va la idea. Justamente, Parlamento abierto, ¿no? Toma el concepto, toma esta noción de, vamos a ponerlo en la presentación para que vaya siendo un poco más claro, justamente, ¿no? Se toma todo esto de la idea original del gobierno abierto, ¿no? Que justamente se da en el contexto, ¿no? De el memorándum del presidente Barack Obama, que en 2009 en Estados Unidos declara que la transparencia, la participación y la colaboración se consideran principios de un gobierno abierto a la ciudadanía. Y en ese contexto, el gobierno federal norteamericano destina una importante cantidad de fondos públicos, ¿no? En esto que será la Alianza Mundial de Gobierno Abierto, que por cierto, vale la pena señalar, ¿no? Que México es uno de los 11 países fundadores de la Alianza Mundial del Gobierno Abierto, y que como presidente México
en la Ciudad de México lugar, ¿no? Una de las cumbres de esta alianza. Pero sí, efectivamente, Sergio, la idea del Parlamento abierto toma, ¿no? Justamente su definición, su concepto, su concepción de este concepto general de gobierno abierto, ¿no? Que implica transitar de la transparencia gubernamental justamente a una idea de gobierno de parlamento abierto, ¿no? No basta desde esta concepción simplemente transparentar. Aquí tenemos los pilares del parlamento abierto. No basta simplemente transparentar y dar acceso a la información a la ciudadanía, a todas las actividades legislativas, cumplir con las obligaciones de transparencia y tener organismos garantes que garanticen justamente, ¿no?, el acceso a la información y la transparencia de la ciudadanía sobre las actividades legislativas, el presupuesto al interior del Congreso de la Unión o los congresos estatales, sino que implica transitar, ir más allá y que implica justamente, vean, estos son los pilares del Parlamento abierto. Uno, la transparencia, pero no solamente ello, ¿no?, sino la participación ciudadana. Y esta participación ciudadana tiene que ser real. Vamos a ver cómo en el caso mexicano hemos visto muchos llamados parlamentos abiertos, donde centralmente se han basado en convocar a académicos, expertos, sociedad civil, a foros de análisis, de discusión sobre temas que se buscan legislar, pero muchas veces estos foros que se realizan simplemente funcionan para legitimar decisiones previamente tomadas y no vemos que realmente se tome en cuenta, ¿no?, en la mayor parte de los casos, la opinión de los diferentes sectores involucrados en los temas que se legislan. Lo vimos, ¿no?, con la reforma electoral, el llamado Plan B, se convocó a un parlamento abierto. De entrada vimos que no hubo una colaboración por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Se hicieron dos foros diferentes, ¿no? Un foro de llamado parlamento abierto por parte de Morena y sus partidos aliados, y por otro lado otro foro, ¿no?, de la oposición. Y vemos, ¿no?, que básicamente no todos los especialistas convocados, pero varios de ellos señalan, ¿no?, que justamente también la prensa lo ha dicho, que muchas de las opiniones técnicas de las personas especialistas en derecho electoral, pues no estuvieron de acuerdo con los planteamientos centrales de la iniciativa, del Plan B, incluso del Plan A de la reforma constitucional, que buscaba, recordar en un primer momento, desaparecer los OPLES, los tribunales electorales locales, en fin. Y aún así, ¿no? Pues parece que no se tomó en cuenta realmente las opiniones técnicas de la sociedad civil para no hacer esa reforma electoral, además de que se incumplieron varias etapas del proceso legislativo de acuerdo a la apreciación, al menos que tenemos ahora, de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, la idea es que la participación ciudadana sea real. No siempre se puede, como en el ideal de los mecanismos de participación ciudadana que hemos estado hablando, activarse, ¿no?, el Parlamento abierto de abajo hacia arriba. Generalmente se hace, ¿no?, y sobre todo en nuestro país, de arriba hacia abajo, pero vamos a ver como en el caso de Brasil, que se buscan formas para que pueda ser posible la activación tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Pero la idea es que la participación ciudadana sea real, por un lado, y bueno, y aunque sea real, también es importante que sea tomada en cuenta.
para el trabajo legislativo, porque como digo, ¿no? En el caso mexicano hemos visto casos muy puntuales donde no se tomó para nada en cuenta la opinión. Y vamos a ver que hay casos en donde se toma en cuenta la opinión de la ciudadanía, pero que un problema que vamos a ver es que no es vinculante. ¿Qué significa esto? Que en muchos países existen mecanismos de participación ciudadana en el trabajo legislativo, pero que muchas veces las opiniones o la votación que se puede hacer desde la ciudadanía al trabajo legislativo no es vinculante, es decir, no hay una obligatoriedad para tomar en cuenta, sino que es optativo. Pero bueno, a pesar de que en muchos casos no es vinculante, es decir, que en una ley no se obliga a las y los legisladores a seguir lo que dicen los ciudadanos, al menos vemos casos. Hola, ¿se cortó la transmisión? Sí, no Yo creo que escuchamos sí. a la Yo no doctora. escucho nada. Creo que sí, yo tampoco veo Parece que sí nada. se cortó la transmisión de ya de la escuela judicial.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, te hola. escucho. Sí, se escucha. Ay, disculpa, me acaba de llegar mensaje de que se me había ido el internet. Y yo seguía aquí hablando, se los juro que seguía exponiendo y no me había dado cuenta que me había salido. No sé qué ocurrió, una disculpa enorme, pero les quiero preguntar en dónde me quedé, porque de verdad yo seguía exponiendo, no me había dado cuenta de que ya no estaba conectada. No sé si recuerden en qué me quedé, desde cuándo me salí. Se me ha quedado en el Parlamento abierto. Sí, me acuerdo de la diapositiva, si quiere ponerla para decirle. Ah, muy bien. Déjenme compartir la presentación. Déjenme avisar que ya entré. Que me informaron de la oficina. Ay, qué mal. Y yo de verdad estuve aquí, expone y expone. Ay, no. Vale. A ver, déjenles comparto la presentación y me avisan. Debí de haberlo notado porque yo vi que se apagó el foquito de aquí verde, pero pensé que era algo normal. A ver, miren, ya hasta dónde había llegado. Ah, no. Espérenme. Entonces, bueno, hablamos de la definición, creo que aquí sí estuvimos. Hablamos de los pilares del Parlamento abierto. Hablamos de la desconfianza y falta de legitimidad. Creo que no escucharon nada de las estadísticas, ¿verdad? Que les compartí. No, de estadísticas, no. Toda la historia del Parlamento sí se escuchó o no. No, tampoco. Ay, no, no puede ser, ¿en serio? O sea, nada de los derechos de la mujer y la ciudadana, Olim de Ghost, nada de eso. No, nada de eso. Wow. O sea, que sí fueron muchos minutos, ¿no? Sí, sí fueron. Sí, siempre fue un ratito. Ay, lo siento muchísimo. Una disculpa enorme. No sé qué ocurrió. Qué triste. Bueno, ni modo. Vamos a intentar. O sea, me eché un monólogo sola. Qué mal. Bueno, no importa. Eh, bueno, no, vamos a intentar recuperar el tiempo perdido. Vamos a recapitular, ¿no? Ya dijimos que el Parlamento abierto tiene justamente sus orígenes en, eh, en el concepto de gobierno abierto y que básicamente eh, el gobierno abierto viene, ¿no? De esta conceptualización que hace Barack Obama en un memorándum que hace en 2009 en Estados Unidos, ¿no? Y que declara que la transparencia, la participación y la colaboración se consideran principios de un gobierno abierto a la ciudadanía. Entonces, se destina a partir de ahí, ¿no? Un importante financiamiento público por parte de Estados Unidos para promover la Alianza Mundial de Gobierno Abierto. Sin embargo, lo que estaba comentando ahorita, sola, era que justamente no son ideas nuevas. A pesar de que el concepto de gobierno abierto es muy novedoso, es muy reciente, es básicamente, ¿no? En estas primeras 2 décadas del siglo XXI, en que hemos venido hablando de datos abiertos, transparencia, rendición de cuenta, y que también en nuestro país es a partir de los 2000 en adelante que vienen esta serie de reformas legislativas, incluso constitucionales, para reconocer el derecho de las personas mexicanas al acceso a la información. Y vienen estas reformas, ¿no? En 2014, 2015, 2016, que se crea este órgano garante
que se nacionaliza, que se busca homogeneizar y estandarizar los procesos de transparencia y toma de decisiones, de transparencia, y garantizar con órganos garantes el acceso de la ciudadanía a la información pública, y que justamente es muy novedoso, ¿no? Esta trascendencia de la transparencia, de un modelo de transparencia 1.0 a un modelo de gobierno abierto, parlamento abierto 2.0. Entonces, si bien esto es muy novedoso, lo que estaba exponiendo ahorita es que son ideas realmente que no son nuevas. El concepto de gobierno abierto sí es nuevo, pero en realidad tenemos antecedentes muy relevantes de la apertura parlamentaria. Hice un esbozo que voy a tratar de hacerlo muy reducido de cómo surge el gobierno parlamentario, que nos ayude justamente a identificar que si hacemos una revisión de la historia de los parlamentos, de los congresos en las democracias modernas y una revisión teórica, vamos a poder ver que justamente la idea de la apertura parlamentaria no es una idea nueva. ¿Cómo surgen los parlamentos? Justamente los congresos, los órganos representativos, las asambleas legislativas. Si analizamos el contexto de la Revolución Francesa, de estas primeras olas democráticas que define así Samuel Huntington en su obra clásica, Olas Democráticas. Esta primera ola democrática de las democracias modernas tiene su origen, ¿no?, en la Revolución Francesa, en la democracia parlamentaria inglesa y en la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. ¿Cómo surge el gobierno parlamentario? Muy brevemente, lo que quiero que vean es que justamente la idea de los congresos, de los parlamentos, surgen como un órgano que representa la voz del pueblo, la voz de la ciudadanía, y que sí hay en el imaginario colectivo de los primeros hombres legislativos, que después serían mujeres, con el paso del tiempo, con el avance, la transición de la democracia censitaria a la democracia que reconoce el sufragio universal masculino y luego femenino, va a ser que estos órganos sí representan la voz del pueblo frente a la monarquía. Entonces, el origen de los parlamentos es muy importante, ¿no?, para justamente dar voz al pueblo. Y si hay una idea justamente de transparentar, de abrir, de publicar los debates legislativos a la opinión pública, a las élites intelectuales, a los medios de comunicación. Vean cómo los reportes de debates parlamentarios fueron publicados, por ejemplo, en 1770 en Inglaterra y en su colonia en América. Veamos cómo hay un antecedente todavía más antiguo en la Asamblea de Maryland, que publicó su serie de debates por primera vez en 1731. Simplemente podemos recurrir a La democracia en América de Alexis de Tocqueville, ¿no?, justamente para darnos cuenta de cómo ese espíritu democrático, colectivo, de apertura, pues sí estaba justamente en las asambleas de las colonias en América, ¿no?, de Inglaterra. Vean cómo para 1803 se empezó a discutir la posibilidad de las reuniones públicas en los congresos americanos que permitían a miembros de la sociedad escuchar los debates parlamentarios desde un lugar asignado en el recinto. Y justamente aquí me eché, ay, qué triste, ¿no?, que tenga que volver a repetirlo, que me salí, porque justamente aquí pues estaba, me gustaría, ¿no?, sí hacer hincapié en cómo, o sea, que veamos cómo se está dando una transformación en la concepción de los órganos legislativos en el mundo contemporáneo, justamente si analizamos la transición que estamos viviendo, ¿no?, o que vivimos
en Occidente de el Estado legislativo o el Estado legal de derecho a un Estado constitucional democrático de derecho. Se dice que el siglo XVIII es el siglo XVIII-XIX, es el siglo, ¿no? Sobre todo el XIX, del poder legislativo, y que el siglo XX da cuenta de la supremacía del poder judicial o de los tribunales constitucionales. Y que justamente después de la Segunda Guerra Mundial viene este declive del positivismo jurídico, ¿no? Y que empieza también, ¿no? Fuertemente una desconfianza hacia los poderes legislativos. Pero bueno, eso también se da en el contexto de la profesionalización de los procesos electorales y del pragmatismo político que se da también, ¿no? En los congresos. Pero si recordamos también cómo surge justamente es curioso, ¿no? Ver que Carl Schmitt es uno de los teóricos que va a defender la idea de la apertura parlamentaria. Obviamente no tenía teorizado, Carl Schmitt no hablaba de parlamento abierto, ciertamente es un concepto, insisto, desarrollado en las últimas 2 décadas del siglo XXI, pero Carl Schmitt sí hablaba en contra de la Arcana Rei Publicae. La Arcana Rei Publicae significa la secrecía, básicamente, de la cosa pública. Muchos teóricos políticos o políticos pragmáticos, pensemos en Maquiavelo y su concepto de razón de Estado, defendían la importancia de la secrecía de los asuntos públicos, la secrecía o la discreción en el manejo del poder como una cuestión de eficacia del poder político, ¿no? Si el príncipe debía ser exitoso, evidentemente tenía que ser sigiloso y no estar compartiendo sus estrategias o justificar. Incluso cuando analizamos, ¿no? La historia de la corrupción, que hay muchos estudios muy interesantes en nuestro país, ¿no? Coordinados por ejemplo, ¿no? María Amparo Casar en México, pero por poner un ejemplo, pero cuando analizamos la historia de la corrupción, pues vemos que incluso, ¿no? Que por mucho tiempo, pues no era mal visto, pues el despilfarro de los recursos públicos por las monarquías, ¿no? Y que por ello va a ser bien importante, ¿no? La Revolución Francesa. Pero bueno, lo que les estaba comentando es que en es bien curioso todo esto porque vean cómo Carl Schmitt es uno de los defensores justamente de la superioridad epistémica del Parlamento frente a las Cortes Constitucionales o el Poder Judicial. Si ustedes revisan a los autores, filósofos, que hoy en día, en este debate, ¿no? Entre quién debe tener la última palabra y la objeción, la famosa objeción contramayoritaria, que también vean cómo no es casualidad que hoy en día existe esta lucha entre poderes, ¿no? Entre el Poder Judicial, los tribunales constitucionales y el Poder Legislativo. No es casualidad que esta lucha también se dé en un contexto de crisis de la democracia representativa, de una crisis de desconfianza hacia los partidos políticos y los órganos legislativos. Vean qué interesante, y que si revisamos estos autores, vamos a ver que recurren muchísimo a la teoría de Carl Schmitt, porque justamente Carl Schmitt, aunque sea un autor, filósofo, político y del derecho muy controversial por su vinculación con el nazismo, Carl Schmitt justamente habla de la importancia de abrir los procesos dialécticos de discusión y deliberación pública que se dan a nivel de los congresos, a nivel de parlamento. Carl Schmitt reivindica mucho ese proceso político, ese proceso de deliberación. Incluso argumenta que el proceso de creación de leyes es un proceso político, ¿no? Hoy en día que también, ¿no? Justamente desde el neoconstitucionalismo, por decirlo de alguna manera, se cuestiona esa separación
que supuestamente nos enseñaron en las escuelas de derecho entre política y moral, política y derecho o derecho y moral, pues Carl Schmitt nos dice que justamente el proceso, nos recuerda que el proceso de creación de leyes es un proceso político que se da justamente a partir de la deliberación que se da entre las personas parlamentarias que exponen sus diferentes puntos de vista con una voluntad, vean esto que me parece fundamental, una voluntad de ser persuadidos, ¿no? Obviamente, con los problemas que vemos hoy en día de disciplina partidista, pues es muy difícil argumentar que en el contexto, por ejemplo, del Congreso mexicano, podamos defender la superioridad epistémica del proceso legislativo al estilo mexicano, al estilo desde 2018 a la fecha de cómo se hacen leyes en nuestro país, bueno, y desde antes. Hay muchas malas prácticas que se han dado históricamente en nuestro país, en la Cámara de Diputaciones, como mencionábamos al principio, de subordinación al presidente de la República desde toda la historia del siglo XX en México. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que no son ideas nuevas. La idea del Parlamento abierto no es nuevo. Lo que nos dice Isa Luna Pla es que el concepto ha tenido éxito, ¿no? Es la palabra Parlamento abierto, gobierno abierto, sí es novedoso y ha tenido éxito justamente para sintetizar, para aglutinar todas las ideas que desde las políticas públicas, que también mencionábamos la sesión pasada, ¿no? Cómo hay una idea bien diferenciada entre política gubernamental y política pública y que implica la gobernanza democrática, que es involucrar realmente a las personas que viven, que sufren todos los días los problemas públicos. Entonces, la idea del gobierno abierto está basado mucho en la teoría de la administración pública que se ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, el análisis de política pública, la transparencia, la rendición de cuentas, el uso de tecnologías, la democracia digital, la política 2.0. O sea, no son ideas nuevas, pero que sí logran este concepto nuevo político de gobierno abierto, parlamento abierto, aglutinar varias ideas que estaban dispersas, pero que se vienen trabajando desde que existe el gobierno parlamentario. Y muy brevemente recordamos cómo surge el parlamento. Parlamento pues viene de parlar, de hablar. Y es muy curioso en esta lucha, ¿no?, que hay hoy en día entre los diferentes poderes para defender su superioridad epistémica, ver que el Parlamento surge justamente en Inglaterra, el gobierno parlamentario surge en Inglaterra en un contexto, bueno, aunque el primer congreso que existe, el primer órgano representativo se da justamente se llamaba All Think. Ahorita les enseño esto, que también me parece sumamente relevante, pero se da en el contexto de los vikingos, ¿no? De los vikingos en los países nórdicos, de la Europa continental, ¿no? Básicamente en la Europa continental vemos los primeros antecedentes de asambleas para decidir cuestiones importantes, pero como tal, el gobierno parlamentario en un Estado nacional surge en Inglaterra, y es muy interesante ver cómo el Parlamento, que viene de parlar, hablar, era en su origen un órgano jurisdiccional, porque el rey delegaba asuntos jurídicos, problemas jurídicos que tenía la corona a un grupo de hombres notables juristas del reino. Y ellos se sentaban en un salón a parlar, a hablar, a discutir cómo resolver esos asuntos jurídicos del rey. Con el tiempo, el rey empieza a delegar más asuntos, obviamente atendiendo a la evolución de las prácticas monárquicas, pero empieza justamente, y la personalidad de los reyes, se empieza a delegar más asuntos, tanto en cantidad
como en importancia a estos hombres notables y empieza a crecer el número. Y es muy curioso que llega un momento en que los asuntos son tan relevantes y empieza a cobrar tanta relevancia y peso político este grupo de personas parlamentarias que ya no hay una decisión que pueda tomar el rey solo sin la anuencia de estas personas. Empiezan a tomar mucho poder, ¿no? Que empieza a ser un contrapeso justamente al poder monárquico. Y es muy sintomático también observar cómo una de las primeras cartas de derechos, la Bill of Rights, la Declaración de Derechos de Inglaterra, justamente se da en el contexto de los inicios del parlamentarismo inglés, que ante la coronación de Guillermo de Orange, que era un monarca de origen, me parece, holandés, y que por primera vez va a dividir de manera importante y sustantiva al Parlamento, a este grupo de hombres notables en Inglaterra, formando los primeros dos grupos contrapuestos, las dos principales coaliciones de poder en el Parlamento, los Whigs y los Tories, que estos Whigs y Tories son los primeros antecedentes de los partidos políticos modernos y que después se van a consolidar en el Partido Laborista y en el Partido Conservador ingleses, ¿no? En este bipartidismo de tradición de estos de Inglaterra. También estaba mencionando que es muy interesante ver cómo esta declaración de derechos, the Bill of Rights, surge también en gran parte para proteger los derechos ganados por el Parlamento frente al rey. Entonces se obliga, justamente se concede a Guillermo de Orange su coronación a condición de reconozca esta Carta de Derechos para proteger los avances ganados por el Parlamento en esta primera división de poderes. Se me hace a mí sumamente interesante ver cómo no solamente surge una de las primeras cartas de derechos en Inglaterra en el contexto del parlamentarismo inglés, como una carta para protegerse de posibles excesos del nuevo monarca, de una tradición diferente, de una nación diferente, con una religión diferente, sino que en las primeras democracias de esta primera ola democrática en Francia, pero también en Estados Unidos, también se redactan cartas de derechos, ¿no? En Francia, recordemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que justamente señala una definición que hoy sigue utilizando muchos constitucionalistas en la actualidad, y es que justamente los estados que no tienen, dice la Declaración del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que los estados que no tienen división de poderes y garantía de los derechos humanos no tienen constitución, ¿no? Vean qué interesante. A lo que voy con esto es que hoy en día, ¿no? Se cree que la democracia es simplemente la regla de la mayoría. Lo que diga la mayoría, lo que diga la mayoría de los representantes electos en un órgano representativo debe ser la voluntad popular, la voluntad general. Está desconociendo esos planteamientos ideológicos, tanto el surgimiento histórico de las primeras democracias modernas como pues el desarrollo teórico y conceptual. Hoy en las democracias modernas surge este binomio, no puede haber democracia sin una concepción de derechos humanos. Entonces las minorías también deben de estar protegidas en las concepciones modernas de la democracia. Lo mismo sucede en Estados Unidos con la Declaración de Virginia, ¿no? Entonces vean cómo
las primeras democracias también vienen acompañadas de cartas de derechos humanos. Pero bueno, entonces, en resumen, y para cerrar esta clase que fue muy atropellada, y una disculpa por ello, es que el Parlamento abierto tiene antecedentes, la idea del Parlamento abierto tiene antecedentes relevantes en la historia de los gobiernos parlamentarios, en la historia de los congresos, de las primeras instituciones democráticas. Había una disposición a entender el poder legislativo como un poder que se debía al pueblo y que por tanto existía un interés natural de la ciudadanía en conocer el trabajo legislativo, y es por ello que vemos muchas prácticas en la historia de los diferentes congresos, asambleas legislativas en todo el mundo, en el mundo occidental, evidentemente, en donde se busca justamente publicar los debates legislativos, donde se busca transparentar estas acciones, pero que evidentemente en el contexto de la crisis de la democracia representativa, en un contexto de desconfianza y falta de legitimidad en los partidos políticos, en los legisladores y legisladoras. También les enseñé, según yo les había enseñado, ¿no? Estadísticas muy puntuales, que bueno, es que esto ya es hasta un cliché, ¿no? Pero vean, aquí podemos ver el apoyo a la democracia en México de 1995 a 2018 y vemos que el diagnóstico es muy claro. Tenemos entre el año 2000 y el año 2002 un aparente aumento de la satisfacción de la ciudadanía mexicana con la democracia, porque estuvimos en el año de la alternancia con Vicente Fox, ¿no? Pero que justamente viene después años de desencanto, de desilusión, porque tuvimos grandes expectativas en ese proceso de alternancia. Creímos que los cambios se daban de la noche a la mañana y porque no hemos estado satisfechos con el trabajo legislativo de nuestro sistema de partidos pluralista competitivo. Básicamente de 1991 a 2012, el PRI, el PAN y el PRD van a concentrar el 90% de la votación y por lo tanto van a tomar las principales decisiones legislativas del país. Y la ciudadanía mexicana tenemos una gran insatisfacción con el trabajo hecho por estos tres partidos políticos, ¿no? También es sintomático ver la baja participación que se da, que contrarresta muchísimo, ¿no? La participación que se da, me gustaría mucho ponerles esa gráfica porque me parece muy relevante. Es muy sintomático ver la participación que se da en las elecciones presidenciales frente a la participación que se da en elecciones legislativas. Mañana se las enseño porque no la tengo en esta gráfica, pero incluso vemos que en América Latina, que México está por debajo de la media en cuanto a satisfacción con la democracia. Vean, aquí podemos ver en naranja la satisfacción con la democracia de los países de la región frente a la satisfacción de la democracia en México. Hay muchas teorías, ¿no? Sobre la pedagogía, sobre en América Latina hubo dictaduras militares y que la transición a la democracia en México no fue tan evidente porque no hubo un golpe de Estado, no hubo un derrocamiento de una dictadura militar. Pero independientemente de las causas, vemos los indicadores, el análisis de estos indicadores del Latinobarómetro, de la Encuesta Nacional de Cultura Política, del informe País que hace el INE con el Colegio de México. En fin, hay datos empíricos que corroboran
que en México hay un importante desencanto con la democracia y que los partidos políticos y los congresos están en el índice más bajo de confianza entre la ciudadanía. Entonces, justamente el Parlamento abierto surge para remediar, es una de las muchas cosas que se están buscando implementar para reducir esta desconfianza y esta falta de legitimidad en el poder legislativo, y que también, evidentemente, pues es una propuesta académica, ¿no? Para promover la participación en el contexto de esta crisis. Y bueno, eso ha generado, ¿no?, la creación de diferentes organismos internacionales, organizaciones de carácter internacional, ¿no?, como Parlaméricas, que es un conjunto de países que a nivel regional buscan justamente trabajar en pro del Parlamento abierto, o la Unión Interparlamentaria, que es una organización de escala global. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. El día de mañana retomamos, les mostraré las buenas prácticas que existen hoy de Parlamento abierto. Quiero mostrarles cómo hay formas de hacer bien las cosas, y también hablaremos del caso mexicano y este diagnóstico que si ustedes así lo quieren ir haciendo, pueden ir revisando este diagnóstico de la Alianza por el Parlamento Abierto, que tiene un diagnóstico de 2017, en donde podemos ver entidad federativa por entidad federativa. Entonces, si tienen interés ver cómo está su entidad federativa, el Congreso de su entidad, y mañana comentarnos, porque obviamente no podremos ver el análisis entidad por entidad, podemos ver globalmente, ¿no?, cómo se encuentra en promedio los congresos del país, los 32 congresos locales en materia de Parlamento abierto y el Congreso Nacional. No sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta, reflexión, ¿no? Bueno, una disculpa enorme por el tiempo perdido. Mañana seguiremos con la temática. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Gracias igualmente. Maestra. Gracias.